Ah, bueno, mira, ponemos el vídeo y así estamos en materia. Dale al play. El volumen.
Bueno, como supongo que todos los que estamos aquí conocemos a Tommy, sabemos que es un chico muy temerario. Y la prueba está en que ha elegido para su bautizo como escritor que seamos padrinos los dos presentadores de libros de Murcia que más mala fama tenemos. Empezaré por mí. Yo tengo fama de no haberme leído los libros que presento. Esto es radicalmente falso, salvo, como diría Rajoy, en alguna cosa. Bueno, una vez presenté un libro de Julia Navarro y lógicamente no me lo iba a leer, ¿no? Fue por un compromiso y bueno, ella quedó muy contenta y me hizo una dedicatoria espléndida. Pero bueno, lo peor es lo de Paco Jarauta, que tiene fama de poner a parir en las presentaciones a los autores a los que presentan. Esto es más grave que lo mío, me parece a mí. Claro, ganadora. Un amigo novelista me vino un día muy compungido y me dijo: mira, le llamé a Paco para que me presentara mi novela y se me la desmontó desde la primera página a la última. Y yo le dije: bueno, al menos se la ha leído, no como yo que le dije que era buenísima y no me la leí. Pero en fin, bueno, esto, como comprenderéis, es broma, salvo, como diría Rajoy también, alguna cosa. Bueno, hablemos de Tommy. Yo conocí a Tommy cuando hace ya en el siglo pasado. Lo conocí con una carpeta de plástico negra donde llevaba un montón de poemas. Es decir, se presentó, o así parecía, como poeta. Pero no le hicimos mucho caso, porque poetas hay muchos y suelen ser bastante coñazos a veces, ¿no? Cuando son primerizos, cuando todavía no. Y bueno, pues no le hicimos caso, pero claro, ahora que ha aparecido con un libro, pues me doy cuenta de que es una especie de círculo y ha vuelto al lugar del crimen, a como empezó. Rápidamente decidió que la poesía no era lo suyo en ese momento y se dedicó a la fotografía, pero a la fotografía sin fotografía, como sabéis, sin cámara de fotos. Leyendo su libro, uno se da cuenta de que ha vuelto como a empezar de la misma manera que empezó siendo fotógrafo. Y es que si en la fotografía se metió dentro de la cámara e hizo cosas relacionadas con lo más elemental de cómo se construye una fotografía, investigando y escudriñando los mecanismos primitivos de la fotografía, pues en este libro ha empezado por lo mismo, ha empezado por las letras. Es decir, antes de la historia de este libro es la historia de la letra A minúscula. Y a la hora de dedicarse a la literatura ha ido justamente al instrumento fundamental por donde todos empezamos. Yo creo que todos hemos hecho los primeros palotes con la A, que era el cero y el rabito, y por ahí ha empezado a escribir Tommy. Y ha hecho una historia, bueno, no tengo que decir que muy divertida conociendo a Tommy, no podía ser de otra manera. Uno se pregunta, cuando termina de leer el libro, ¿este es un libro infantil? Pues sí, en cierta manera lo es, porque es un libro escrito con una aparente ingenuidad de estilo, con una sencillez y un primitivismo también expresivo a propósito, con aparente ingenuidad. Y por lo tanto, pues diríamos, acompaña también la idea de que está ilustrado, de la manera que suelen estar ilustrados los libros infantiles, con ilustraciones que aluden al texto, en este caso la verdad es que
digamos, el acompañamiento gráfico es magnífico porque son pintores o dibujantes muy diversos en cuanto a estilos y digamos que con ellos a lo mejor nadie se le ocurriría hacer una antología, pero sin embargo lo que los une es que son amigos de Tommy. Él lo declara con toda sinceridad en la contraportada del libro y eso es lo que caracteriza a los ilustradores. Por eso hay también una variedad de estilos y de sugerencias gráficas que lo hacen también muy entretenido y muy variado. ¿Es una biografía? Pues en cierta manera sí. Si conocemos los que conocemos a Tommy, pues espigamos en el texto algunas cosas que sabemos que se refieren a cosas, anécdotas y a cuestiones más o menos que sugieren algo que tenga que ver con cosas de su vida sin entrar en muchos detalles. Es en realidad un divertimento, pero un divertimento que no es nada frívolo, que tenga cierta apariencia, o porque la personalidad a veces de Tommy, que es así como muy extrovertida, nos invite a pensar que, bueno, no se toma las cosas en serio, se las toma muy en serio, porque el libro es muy coherente, está, desde luego, no tiene ningún tipo de solemnidad ni pedantería, pero es un libro riguroso, uno empieza y termina de una manera muy coherente. A nadie se le había ocurrido escribir y después lo original, ¿no? O la dificultad que se puede uno poner, ¿no? Para escribir un libro que tenga interés, y es partir de algo que el lector ya de entrada dice esto que es, ¿no? Y es esto, pues contar las aventuras, la historia de la letra A minúscula o de una letra A minúscula que está en un documento de un seguro de un coche determinado que está para el desguace y está ahí esa letra y bueno, pues luego esa letra viaja a otros documentos, viaja en la historia, viaja en el tiempo, va de fiesta, se enamora y le pasan cosas que convive con personas, con animales y en una historia nos acabamos enamorando un poquito de la letra A minúscula y se nos hace corta porque seguro que tiene muchas más historias que contar. Entonces, digamos que el libro es, por un lado, desde luego entretenido, divertido, pero luego tiene también su exhibición filológica y sus pequeñas enseñanzas, ¿no? Es decir, que es un libro, de cierta manera, también documentado y esto pues, en fin, le da, tiene como una especie de aparato que uno no se sale de la historia, ¿no? En el fondo lo que pasa es que se te queda un poco corta, pero claro, si él ha empezado con la A minúscula y lo animamos mucho y le decimos que el libro es muy bueno, es capaz de escribir en la B minúscula y hasta llegar a terminar todo el... Bueno, ahora en fin, que hay que tener cuidado, no vaya a ser que se encane, pero si lo hace, pues nos divertiremos durante mucho más tiempo. El libro es muy Tommy y con eso lo digo todo. Es una cosa que parece que es así como poco... sí, es muy suelta, pero cuando lo terminas dices, joder, el libro está muy bien, este libro está muy bien. Y es un poco lo que le ha pasado a mucha gente con su obra plástica, que también, esto de que haga fotografías sin fotografías, esto como esto, bueno, pues ahí está. No tengo que decir cuál es su currículum y cuál es la posición que tiene en el mundo del arte. En fin, que ha nacido un escritor y que aquí estamos para decir que adelante. Bueno, con este bienvenido faltaba solo el champán del Titanic, pero ya se te ha dado el título de escritor que los auguri hablan de otras cosas.
La verdad que leerlo ha sido, yo lo hice este fin de semana y lo que parece un divertimento termina combinándose entre historia y reflexiones laicas sobre la tipografía. Una historia de ocurrencias, siempre hay un post-situacionista de nuestro amigo Tommy, y luego el juego, señoras y señores, está servido. A veces la imaginación la que viaja, otras veces es la fantasía, esa hermana traviesa de la imaginación, que decía Kant, y los juegos cada uno los construye de acuerdo a su viaje personal. Sin embargo, hay una serie de elementos tremendamente serios detrás de estas escaramuzas aparentemente infantiles. Es como si uno se citara con el lenguaje de la forma más atrevida, casi insolente, identificando en los juegos del lenguaje, así hablaba Wittgenstein, todo eso que está acumulado detrás de lo que nosotros hemos naturalizado como lo que todos los días usamos, que son las palabras. El vecino de mi despacho en la Humboldt de Berlín se llama Bergman, tiene 96 años. Allí es de mal gusto decir, profesor, ¿cuándo se jubila usted? Y eso hasta me protege a mí también, una vez que superan los 80. Entonces él, que es la autoridad mundial en sánscrito, cuando entras a su despacho, la perplejidad te visita, todos son textos y ninguno lo puedes leer, pero sabemos que todos juegan con alfabetos antiguos. Aquellos que nacieron en las orillas del Ganges. Vienen de todo el mundo, el profesor y a la secretaria ha conseguido que no le pongan collares de flores del Ganges por los riesgos, pero en su puerta hay siempre colgado uno del último que dice: yo no me vuelvo sin regalarle. Un día tuve el atrevimiento de decirle, va siempre vestido como un campesino del Ganges, unos zapatos no identificados y la misma chaqueta verde de pana, verano, invierno, solo una chaqueta, no le he conocido otra en 15 años, elegantísimo. Y siempre le dije un día, estoy pensando que el color de su chaqueta es verdes Ganges. Verde no existe en el Pantone de los verdes, existe el azul polaco y el azul cornoy, pero el verde Ganges, más el color del Ganges, como sabemos bien, es tierra sucia, por decirlo así. Y tuvo una emoción inmensa, dijo, y ya lo va diciendo a todo el mundo por ahí: profesor Jarauta hat nicht gesagt, dass die Farbe von meiner Jacke ist grün Ganges. El profesor Jarauta ha dicho que el color de mi chaqueta es verde Ganges. Y él se emociona. Y llegó la fiesta de este año de Navidad y manuscritamente me regala como regalo de nuevo año en 76 poemas, 76 de los Rigveda, que él es la autoridad mundial de los Rigveda, poniéndome mit der Musik deiner Lehre, con la música de tu vida. Juego de palabras, cosas. Quería agradecerte como bajándote del tren
de los automatismos, te has metido en una aldea en la que con la mayor rigurosidad y pobreza comienzas a dialogar con los fantasmas de las letras. Cada letra tiene un mundo. Un día, un gran libro de Guimarães Rosa, Gran Sertão, Veredas, se sube desde Recife, prácticamente todo Mato Grosso, hasta llegar casi, si no estaba todavía construida, Brasilia. Y va haciendo con su cuaderno de filólogo, tomando notas. Esto es o es las variaciones vocálicas que aparecían a lo largo de un gran sertão. Es un libro de trabajo de campo de un filólogo que va descubriendo en las letras lo que va ocurriendo. Nada más emocionante, era un pretexto. Pepe me acompañó alguna vez, Pepe Garri, cuando íbamos a las gráficas Soler de Valencia, con las pruebas de los volúmenes de arquitectura, y no he tenido una sensación tan excitante como entrar en la sala de máquinas de la imprenta y sentir aquellos chorros de tinta que se te metían hasta la sangre. Las máquinas tipografía se llamaban Heidelberg, las máquinas eran de Heidelberg, y luego esa tinta montaba y montaba y montaba una atmósfera que nunca hemos podido superar. Cuando visitamos Nuremberg, allí la casa Gutenberg, las primeras tastieras de plomo para ir componiendo una y otra palabra, aquellos primeros planos de las tastieras que superaban lo que había sido todos los grandes artesanos de la tipografía medieval, incluso cromatizada después, se componían de acuerdo. Detrás había una palabra, había un texto. Detrás del Gutenberg estaba siempre Lutero, la figura más importante de la tradición moderna. Todavía me emociona cuando paseo por las pequeñas ciudades de Alemania, Göttingen, Heidelberg, Bamberg, las que sean, y allí en una esquinita hay una placa de bronce en el suelo que dice Hier spricht Luther, aquí habló Lutero, como diciendo que es Lutero el que hace que la conciencia sea el tribunal más alto de cualquier situación y de cualquier sujeto. Más allá de la conciencia no hay Dios, no hay Señor, no hay nada. En ese contexto de esa Gutenberg que está construyendo lo que se puede llamar sus juegos que ya existen, pero no todo existe. Por lo tanto, el efecto Gutenberg fue reproducir lo ya escrito, pero más tarde habrá otro tipógrafo maravilloso, Aldo Minucio, un grandísimo tipógrafo veneciano. La Academia de Venecia dedicó una exposición maravillosa, imposible de superar, pieza a pieza, donde a las letras le comienzan a crecer flores, comienza a imaginarse casi de forma germánica el soporte de letras animadas. Comenzaban a verse formando parte de un juego que son letras que son un invento absolutamente excepcional. Ese invento se llama la invención del abecedario, alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Ese invento secreto, asociado siempre más tarde a lo que pueden ser los tráficos y los comercios, las reproducciones de los poetas llegarán más tarde. Habrá
esos primeros textos homéricos, pero el abecedario. Un día a Jasper Johns le piden que haga un gran mural para la entrada a la biblioteca de la Universidad de Filadelfia. Él me ha dado la impresión de que tu trabajo, Vicente, tenía algo de Jasper Johns, su pequeño príncipe. Se lo he dicho antes a todos. Digamos, de hacer unos murales que hablen de la biblioteca. Después de mucho pensar, él era un tipo muy obsesivo y riguroso con su trabajo, decide hacer un solo mural sobre la puerta principal de acceso, donde están las 28 letras del abecedario, diciendo, con estas 28 letras se han escrito todas las literaturas del mundo. La combinación de esas letras, la multiplicación de los juegos, esa forma de toda la literatura del mundo escrita con esa caja mágica, no me confunda, caja mágica del abecedario. El otro día voy al médico, se me hace un poco tarde la espera. Delante de mí aparece un señor mayor que yo, es decir, tendría 86, 87 años, conozco la ventaja de la edad en que te sitúas necesariamente, se producen ciertas evidencias. Entonces lo veo, él va con su corbata, traje negro, una carterita, espera, está 2 turnos antes que yo. Al final, yo más impaciente que él, abre su maletilla, saca un libro. Y yo digo, ¿qué libro estará leyendo? Saca un lápiz, abre el libro al revés, abre la última página y comienza a escribir un signo que lo repite en vertical. Cuando cierra el libro, pone chino básico. Tendría 87, 88 años. Está estudiando chino básico. Y luego escribía en las páginas de atrás los ideogramas chinos en cadena, descendiendo unos tras otros. El orden de las letras ha sido instituido por la convención del lenguaje, pero llegaron los surrealistas. Y es como si se inventaran eso que llamaban les champs magnétiques, los campos magnéticos. Entonces es como si hubiera un campo magnético, encima estuviera el lenguaje y el lenguaje saltara por los aires. Un fuego, una pasión, una emergencia hace saltar las palabras por los aires. Y allí aparecen esos juegos de lenguaje que ya no se corresponden con la realidad. El próximo año será el centenario de Kafka. Kafka habla de esos problemas de las palabras, de los nombres. Él llama namenlose, sin nombre. No dicen lo que son las cosas. Y ahí se produce una asfixia. Cuando no tenemos el nombre de la cosa, se produce. Y hay otras letras, como las tuyas, que son errantes. Fíjate en muchos cuadros a partir del año 23 de Paul Klee. En los cuadros de Klee aparecen letras, una D suelta. Siempre se asocia a un timbre musical. O aparece una, más bien, pero hay una A famosa. La del tuyo a partir de hoy. Vamos, a partir de hoy ya puedes seguir. Vende la oferta del turno, a lo mejor vuelve.
digamos, han hecho algo con el Clio, podrían volver a 500, Renault Clio. como Renault Clio, pero eso viene por otro lado. ¿Qué aparece ahí? Aparece ese campo que generará en torno a las letras del refugio, a las que nunca fueron. Y hay otras que tienen también un nivel de ruptura. Me he permitido recordaros algunas cosas, así como compañía de esta presentación. Hay un poeta, es uno de mis poetas preferidos, que hice en el Círculo de Bellas Artes una exposición de su obra. Se es judío si la madre es judía. El padre lo pinta nada. Siguiendo una observación también de Kafka, la paternidad es a legal fiction, una ficción legal. No hay que ser serios. Esto hablo en serio, no es que cita Kafka. Se es judío si la madre es judía. Y si eres poeta, la poesía la tienes que escribir en la lengua de la madre. No se puede escribir en la lengua. El caso es que es una familia en la actual Ucrania, en relación con la vieja Bulgaria, es tierra de lengua alemana. Se habla alemán. Pero fueron los alemanes, la ocupación del Reich, los que liquidaron a los padres. Y entonces tenía que escribir como poeta lengua materna alemán, pero la lengua alemana era la lengua del opresor. Y se inventa como un truco extraordinario. Es como si cogieras una toalla impregnadísima de agua y la estrujaras con gran violencia, y de la misma forma que van cayendo las gotas de agua, de esa misma forma van saltando las comas, las consonantes. Por eso es imposible traducirlo al castellano, porque tienes que ver la destrucción de ese lenguaje que se acumula. Nada amamos más que el lenguaje. Y el lenguaje es esa, llamaremos, licencia que te permites, lo traes a un contexto de familiaridad. Cuando un niño se acerca por primera vez a la lectura, a lo mejor ese sa. Y lo repite, sa. Siempre que alguien se eso que dice, pa, ma, pe, fuego. Para llegar a la F, labial superior, hay que esperar y silbar antes. ¿Sabes lo que es una F con una U? Si te llamas además con FU, un niño lo tiene imposible. Cada vocal tiene un tac. Lo decía, y termino, el maestro de todos, es Flaubert, en educación sentimental llega a decir en páginas
que las he escrito hasta 27 veces. Il y a des pages qui sont écrites jusqu'à 27 haciendo que cada vez que haya una coma, una pequeña pausa. Punto y coma, pausa larga. Punto, se respira. En el punto se respira. Y así, y he querido escribir un texto para que todo el mundo lo reconozca como su historia sentimental, hecha de hiatus, de esperas, de napolusos, de pausa larga, respiración. Y así está todo el mundo. Nosotros lo vamos a subir a Twingo. La L, las páginas de la L son preciosísimas, pero yo no he querido sugerir ninguna lectura porque imagino que tú nos vas a leer algunas páginas. La R, que es una R de Klee, esa R es una clásica en el cuadro de Klee del año 31, he hecho ahora en Lugano una exposición sobre Klee y me las he encontrado estas y no conocía tu libro, ¿sabes? O sea que... Y luego, como pensaba que Vicente era gran amigo de Jasper Johns, pues también en el Museo de la Ciudad, con los 28 caracteres, escribiremos todas las literaturas del mundo. Y ayer noche, entre insomnio e insomnio, volví a leer el de Borges en la biblioteca de Babel. Y mañana voy a Barcelona estoy de presidente de una tesis de doctorado europeo, 1200 páginas, sobre Babel. Me ha quitado el sueño esta tesis, pero ya he cumplido y he aprendido muchísimo de esta chica que la ha hecho en el barrio de Londres y ha hecho un trabajo maravilloso. Los regalos de la vida, como mi amigo Herman, el maestro del sánscrito. Y ahora Tommy con su libro y la ocasión que de verme siempre con Ángel y compartir no sois hermanos siempre. Yo no he dicho nada, eso que dice. Bueno, pues yo no sé si se lo oye por los lados. Bueno, pues la gran suerte que tengo de tener a otros monstruos a mi lado y hablando de mi libro, que ha sido que es un puntazo y que no puedo estar más que agradecido. Por otra parte, pues yo no sé qué decir del libro, porque ahí lo pone todo. Todo lo demás, todo lo que os cuenta es como explicar un chiste, digamos. Lo veo desde mi punto de vista, casi que prefiero que lea esto. Casualidad. Bueno, pues casi que lo cuento mejor, pero esto pasó de verdad. Dice, bueno, pero lo leo todo el capítulo, que es que desde aquí, ¿no? Dice, y bueno, pues llamó, saltó un contestador automático que decía, los contestadores de antes, decía, hola, soy R, si buscas a AL, no es aquí. Has marcado mal, hay un error en el número, por favor, no llames más. Si lo que quieres es hablar con R, deja tu mensaje después de la señal acústica. Se quedó perplejo durante unos segundos y de pronto al otro lado alguien cogió el aparato y respondió al teléfono, hola, soy él. ¿Acordáis que antes se podía coger? Dice, ¿quién es? Y claro, el artista viene a decir, pues soy él. Y tras unos puntos suspensivos, unos suspensivos segundos, a él le tuvo que separarse del aparato telefónico para no sufrir intenso, agudo y ruidoso, y seguido de un enloquecido y más estruendoso todavía. Joder.
tarde, aunque es un placer. No sé, voy a explicar un poco que esto es como el barro. Ha sido una cosa muy, muy chula, ¿no? Porque es como el barro, como que la letra sea un grano, le va echando agua y va haciendo una masa y tal, y luego le va dando forma. Es súper dúctil, súper dócil, digamos, porque tú le aprietes si no te gusta, pues lo mismo que hacen con el barro, esta nariz fuera, vamos a hacer otra, tal, y así ha sido, y ha sido precioso, ha sido una sensación muy chula porque, bueno, lo he escrito alrededor de unas 3.423 y era eso, que te encuentras con el barro que hiciste la semana pasada y dices, tío, esto que va, y pum, 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 hasta que de pronto ya lo he editado, pero yo seguiría, y de hecho, pues sí, me va bien. Y la portada, yo soy un defensor, aunque soy un poco macarra, pero soy un defensor salvajemente, amo la ternura, ¿quién no? Entonces mi símbolo de la ternura son unos ojos tiernos, que además son un grupo musical vocal que se llaman las Tender Sisters, y le he querido poner como es, que es un libro que también la ternura, ¿no? Y luego pues eso, que en el lenguaje casi que la historia que tenemos escrita pues depende del personaje que la escribe, desde el punto de vista y tal, pero en las letras no hay engaño. Si empieza a tirar del hilo es increíble, y la fuerza que ha tenido ese invento, que me encantaría saber quién coño fue, pero ese se ha quedado, nunca lo sabremos, pero esa persona, a lo mejor fue un niño, pero ese chispa de coger miles de símbolos y decir 19. Primero eran las no existían las vocales. No existían las vocales. En el libro este que hemos leído todos, entiendo que no somos eruditos, pero leemos los libros de divulgación, ¿no? Y en el libro de Irene Vallejo hay una página fabulosa que es que, bueno, de pronto aparecen las vocales. Hay un señor en Grecia que de la noche a la mañana inventa las vocales porque no existían. Y el mundo cambia, claro, cambia de una manera radical como no ha cambiado nunca. Pero nunca se sabe quién inventó las vocales, que fueron realmente un invento. No fue la evolución de signos ni nada, sino simplemente que de pronto faltaban las vocales para hacer comprensibles las palabras. Y es como una especie de suceso insólito, y seguramente uno de los más grandes inventos de la humanidad, pues no tenemos a quien adjudicarse. Una mujer, bueno, yo qué sé, cualquiera sabe que no tenemos ni idea, pero vamos, un ser humano. Si subí ahora a la planta de arriba, veréis por qué la gente no sabía leer ni escribir antes de la imprenta, porque no sé si habéis visto los códices estos que dicen, bueno, yo sé leer, aquí que pone, porque hacen ahí unas cosas rarísimas, y entonces es normal que no leyeron. Y claro, luego si alguien te dice lo que pone ahí, es bueno, pues nada. Y eso que ya, no, para que quería decir algo más. Así que bueno, que vamos a estar ahí vendiendo libros, y el que quiera que se lo firme y tal, pues voy para allá. Bueno. Bueno, ya lo he dicho en todos sitios, a los artistas que me han ayudado a todos, no solo los artistas, todo el mundo que me ha ayudado, muchísimas gracias. Vamos, es un lujo.